lo hemos anticipado, aunque ha desaparecido el nombre de Drusila, porque cuando despreciamos las cosas del Señor es como esa tijera que está cortando los billetes de 100 euros. Cuando nos acercamos a Cristo adquirimos unos valores sin darnos cuenta. No que seamos mejores ni peores, pero al acercarnos a Él se nos contagia. Por ahí hay un dicho que dice: todo se contagia menos la hermosura. No es verdad. No es verdad. En el plano puramente físico sí que es verdad, pero en el plano espiritual no es verdad. Cuando te acercas al hermoso, te hermoseas, te enriqueces, y cuando te alejas es como si toda aquella belleza, toda aquella riqueza que habías adquirido casi sin darte cuenta, la estás destrozando. Le estás dando los mismos tijeretazos que aquí encontramos. Como decíamos antes, se endureció, su nombre desapareció, ya no más vuelve a aparecer el nombre de Drusila, y como he dicho, no sabía lo poquito que le faltaba para morir en una tragedia en la que ella jamás soñaba. Estaba en Pompeya para disfrutar, aquello era un emporio de las delicias carnales, pero allí la abrazó la muerte y no sabemos. Así que cuán buenos es tratar de ser ricos, pero siempre para con Dios. Félix se espantó. Vamos a leer de nuevo leeremos el versículo 25. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Experimentó, ¿os dais cuenta? Las palabras se espantó. Está queriendo decir que él tomó conciencia en aquel momento. Dios estuvo trabajando con su alma y le estuvo mostrando todas sus crueldades, toda su sensualidad, todo lo malo que había hecho. Pero aquello no era malo. Aquello era bueno, era algo que debería de haberme convencido. Es que el Espíritu de Dios quería convencerme de pecado. La cuestión era no detenerse en el espanto. Mirad, yo en esto tengo una experiencia personal, porque no sé si alguna vez os la he contado, igual sí. Cuando empecé a ir a la iglesia, pues, había ido 2 o 3 veces y me sentía feliz. Y, se lo conté a mi esposa, ella estaba contenta de que yo estaba contento. Pero un día se me montó tal tormenta dentro de mí que, estando en el culto, yo empecé a pensar: ¿y qué hago yo aquí? Pues si yo antes era una persona muy feliz, en todos los sentidos, y desde que vengo aquí todo lo que hago es hacerme preguntas y crearme problemas interiores. ¿Sabéis lo que hice? Me salí del culto y me fui a la iglesia católica a la que iba yo cada día antes del trabajo. Recuerdo que era de tarde, era las 8 de la noche o así, y estaban haciendo una misa cantada. No sé si habéis estado alguna vez en una misa cantada. Es una misa un oficio muy vistoso y largo también. Así es que cuando llegué a mi casa, dice mi mujer: ¿cómo tardaste tanto? Digo: pues mira, es que me ha pasado esto. Recuerdo que me mira y me dice: ¿y tú? ¿Que habías encontrado la verdad? ¿Que decías que habías encontrado la verdad? ¿Ahora te vas al error? No pude aguantar más, Me puse a llorar como un niño. Me fui a mi habitación, caí de rodillas
Dije, Señor, gracias por haberme hablado. Se acabaron las luchas. El diablo me había acorralado, me había puesto... Bueno, ahí está el espanto, la angustia, la situación en la que uno en un momento determinado se ve, pero esto Dios utiliza, en aquel caso utilizó a mi mujer, la que tenía más cerca, que no era creyente, que no quería venir a la iglesia, y que sin embargo fue la que utilizó para decirme, pero tú que decías que habías encontrado la verdad, ahora te vuelves al error. Y ella era católica. El espanto, el agobio, la situación, ¿cómo reaccionar delante de eso? Esa es la cuestión. Y eso es exactamente lo que no hizo Félix. Reaccionar convenientemente. Tuvo espanto por su estado, pero no comprendió que la solución a ese estado era la fe en Jesucristo. No se trataba de huir. De nuevo, déjame leer el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es decir, vamos a otra cosa, dejemos esta cuestión. Y ese fue el gran equívoco. ¿Cómo reaccionó Félix? Bueno, vamos a verlo. La tercera cuestión es la decisión de Félix, ¿para acá o para allá? Esa es la gran cuestión. Ese es el gran interrogante. Pero cuidado, porque eso es también para ti, para mí, no en el plano de la salvación, pero sí en un plano pues muy amplio, porque a veces Dios nos llama al servicio, o Dios nos llama al arrepentimiento, o Dios nos llama a efectuar un cambio al que nos estamos resistiendo. Y ahí sigue el interrogante, ¿qué haremos? ¿La obediencia o la desobediencia? No solamente lo que cuenta es conocer, sino decidir y decidir correctamente. La decisión de Félix fue de otra naturaleza. Hizo lo peor que se puede hacer, como hemos leído. Demoró el abrazar la verdad. Otro día. Por eso esta imagen, día 19, 20, 21, 22, 23, 25, el reloj que vaya corriendo, ya tomaré mi decisión. No demoremos las decisiones cuando el Señor nos pide. Porque el Señor demanda inmediatez, diligencia, obediencia, prontitud. Lo que se deja para mañana nunca se llevará a cabo. Porque te acostumbrarás a decir mañana. Siendo muy chiquito, eran tiempos de bastante necesidad en España. Casi no como ahora, era mucho más. Ahora es jauja a pesar de la crisis. Por entonces, y las tiendas andaban mucho de fiado, porque las personas pues andaban, pedían, y luego a final de semana, cuando venga con el jornal mi marido, y había uno cerquita de mi casa que tenía un letrero que decía, hoy no se fía, mañana sí. Pero claro, cada día que ibas ponía hoy no, mañana sí. Y con esto pasa lo mismo, que decimos al Señor, hoy no, Señor, mañana, me lo pensaré un poco, mañana, y mañana nunca llega. Porque siempre es lo mismo, la misma respuesta. Fue un notable contraste el que presentó en su decisión Félix. ¿Compáralo con quién? Con el carcelero de Filipos. En aquel mismo momento, aquel hombre, ¿qué he de hacer para ser salvo?, le pregunta Pablo. Y la respuesta era tan sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Qué contraste entre aquel hombre y este hombre que hoy consideramos.
Oh, yo creo que es tan importante buscar a quien parecernos, porque cuando el corazón se endurece, entonces se encuentran 1000 razones para no hacer lo que se debe de hacer. Versículo 26, vamos a leerlo, por favor. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.